Bienvenidos a la séptima clase del curso de Geometría Analítica. En este video hablaremos sobre la elipse, su ecuación canónica, qué es la excentricidad para una elipse y qué significa, la ecuación general de la elipse, cómo ir de la ecuación general a la canónica y veremos algunos problemas relacionados con intersección con rectas. Bien, comencemos esta clase, empezando por definir qué es una elipse. Una elipse es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese mismo plano es siempre constante. A los dos puntos fijos de los que vamos a hablar le vamos a llamar foco. Y vamos a medir distancias y las vamos a sumar. Eso es lo que significa esta definición. Esa suma siempre debe dar igual. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una elipse y vemos cómo el punto P describe una trayectoria conocida como la elipse. La distancia del punto P al punto F1 más la distancia del punto P al punto F2 siempre da 10. Vamos a analizar este comportamiento. Parece un óvalo, es la forma ovalada. Los focos se encuentran alejados a la misma distancia del centro de la elipse. Y noten que la suma da 10, que es también la distancia desde el menos 5 hasta el 5. Eso es importante para lo que vamos a ver más adelante. Por ahora ya sabemos en qué consiste. Vamos a sumar esas dos distancias y siempre tiene que dar constante. Pero vamos a hacer algunas consideraciones. Primero hablaremos de cuáles son los elementos de una elipse. Empecemos con la elipse. Aquí tenemos una elipse, es la curva. La elipse es solo la curva. Ahora, hay dos puntos fijos que son los que se llaman focos. Hay un punto intermedio que es el centro. Ese punto medio, el centro, es muy importante para la identificación de la ecuación. El eje o la recta que pasa por los dos focos se conoce como eje focal. El eje perpendicular o la recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro se llama eje normal. Ahora, hay otros ejes que no son rectas, sino segmentos. Uno es, pero antes hablemos de los vértices. Dos vértices son los extremos los extremos que están al lado de los focos, pero son parte de la elipse. Estos dos vértices, como lo pueden ver aquí está B1 y B2, son importantes, este de aquí y este de acá. Los dos vértices, si los unimos con un segmento, ese segmento también tiene un nombre, se llama eje mayor, que es el segmento, ya no es una recta, un segmento que va del vértice 1 al vértice 2. El eje menor es el segmento que une las intersecciones del eje normal con la elipse, o sea, estos dos puntos. Podríamos llamarles, aunque no es oficial, vértices secundarios. Bien, ahora, esto es una cuerda, o sea, un segmento que une dos puntos, cualesquiera, de la elipse. Si esa cuerda pasa por los focos, se llama también cuerda focal. Pero si pasa por los focos, una cuerda focal, y es perpendicular al eje focal, entonces se conoce como lado recto. A diferencia de la parábola, este tiene dos lados rectos porque tiene dos focos, aunque miden lo mismo. Hay otra definición y es el diámetro. Cualquier cuerda que pase
por el centro, cualquier cuerda que pase por el centro se conoce como diámetro. En lo que tiene que ver con la elipse, entonces el diámetro no es único, ni es el máximo. El máximo aquí sería el lado, el eje mayor, y el diámetro menor sería el eje menor. Bueno, teniendo en cuenta todos estos elementos que vimos, vamos a identificar cuáles son las clases de elipses. Hay la elipse horizontal, que es cuando los dos focos se encuentran en una recta horizontal. Cuando están en una recta vertical los dos focos, se conoce como elipse vertical. Y cuando están en cualquier otra forma, se conoce como elipse oblicua. En este curso hablaremos solamente de la horizontal y de la vertical. El caso de la oblicua lo dejaremos para la clase relacionada con rotaciones. Ecuación canónica de la elipse horizontal. A continuación vamos a determinar cómo encontrar la ecuación canónica de una elipse horizontal. Es decir, vamos a tratar de encontrar una ecuación que nos dé información sobre la elipse. Lo haremos únicamente para la elipse horizontal que tiene centro en 0, 0 para facilitar los cálculos. Después lo generalizaremos a cualquier otro punto y también para la elipse vertical. Comencemos. Tenemos aquí una elipse horizontal con sus respectivos focos. La distancia del centro a cada foco la llamaremos C. ¿Sí? Y los puntos P de la trayectoria o de la elipse cumplen la condición de que la suma de las dos distancias es siempre constante. Pero he puesto a P en este lugar de una manera adecuada por lo siguiente. Observen que cuando está en el punto medio, se forman en esa parte, en la parte más alta del eje menor, se forman dos triángulos rectángulos. Ahora, las distancias del centro a cada uno de los focos es C. Por otro lado, si le llamamos A la hipotenusa, entonces podríamos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar cuánto mide la altura de ese triángulo, al que llamaremos B. Y tenemos, haciendo esta consideración, tenemos la siguiente igualdad. Por Pitágoras, tenemos que C cuadrado más B cuadrado es igual a A cuadrado. De allí despejamos que B es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Observe que por la naturaleza de quién es A, que es la hipotenusa, siempre es mayor que C. Así que A cuadrado menos C cuadrado siempre es positivo. Siempre va a ser positivo. En el peor de los casos, C sería igual a 0 y B sería igual a A. Eso es cuando los focos se encuentran juntos en un solo punto en el centro. Eso podría decirse que es, o podría decirse que la circunferencia es una elipse degenerada, donde C vale 0. Vamos a hacer otra consideración. Notemos lo siguiente, esta cuerda, la cuerda que estamos viendo en color café, el punto P también pasa por un vértice. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar sobre quién es A. Veamos, si ponemos esta cuerda café en el vértice, entonces notemos lo siguiente, una cuerda sale del foco 1, llega al vértice y regresa hasta el foco 2, como pueden ver aquí. Sale del foco 1, llega al vértice y se devuelve hasta el foco 2. Vamos a ver cómo podemos
o qué podemos deducir de ahí al hacer esta consideración. Vamos a llamar la distancia entre el foco 2 y el vértice, la llamaremos D. Entonces, recuerden, la suma de la cuerda ya habíamos dicho por la consideración anterior que era igual a 2A. Regresemos un poquito, porque es la cuerda que va de F1 a P y de P a F2. O sea que la cuerda mide, esta línea, esta suma de las dos distancias mide 2A. Al hacer la consideración que acabamos de hacer, el recorrido que hace la cuerda entre F1 y F, llegando a B y después a F2, también es igual a 2A. Este recorrido es C más D más D, otra vez, porque regresa. Esto es, el recorrido de F1 a F2 por B sería igual a 2C más D, o sea, desde F1 a B, más otro D, que es lo que regresa. Y eso debe dar igual a 2A. De allí obtenemos que 2C más 2D es igual a 2A. O sea que A es igual a C más D. Dicho de otra forma, la distancia entre el centro y el vértice es también igual a A. Por lo tanto, al encontrar el valor de A, podemos encontrar los vértices. Con estas dos consideraciones, vamos a iniciar la construcción a partir de la definición de la ecuación canónica de la elipse horizontal. Empecemos. Estos son los datos que acabamos de sacar. Tenemos que b cuadrado es igual a a cuadrado menos c cuadrado. C más d es igual a A. El primer foco es menos c, 0 y el segundo c, 0. Y el punto, que es parte de la elipse al cual le vamos a encontrar la ecuación, es el punto P con coordenadas x, y. Bueno, la distancia entre P y F1 es la raíz cuadrada de x más, es menos por menos, da más c al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado. Y la otra distancia, la de P a F2, es la raíz cuadrada de x menos c a la 2, más y menos 0 a la 2. Y la suma de estas dos debe dar igual a 2A. O sea que ya simplificando un poco nos queda raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado es igual a 2A menos, pasando a restar al otro lado, raíz cuadrada de x menos c a la 2 más y cuadrado. La intención de despejar una raíz es elevar al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado desaparece una raíz, pero queda otra. Después despejamos a la otra y volvemos a elevar al cuadrado. Veamos cómo lo haremos. Bueno, aquí elevamos al cuadrado en ambos lados. En el lado azul desaparece ya la raíz y en el lado derecho empezamos a desarrollar este trinomio cuadrado perfecto. Entonces queda x más c al cuadrado más y cuadrado igual a el primero al cuadrado, o sea 4a cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, es lo que queda aquí, menos 4a por raíz cuadrada de x menos c a la 2 más y cuadrado, más el segundo al cuadrado, o sea, lo que estaba dentro de la raíz, ahora queda sin raíz. ¿Qué podemos simplificar allí? Podemos cancelar el y cuadrado. Allí ya no está. Ahora vamos a resolver los trinomios cuadrados perfectos que está en azul y el último que está en rojo para ver qué más se puede cancelar. Lo resolvemos y vemos que se puede cancelar el x cuadrado de aquí con el x cuadrado de acá, el c cuadrado de aquí con el c cuadrado de acá, y nos queda de esta forma. Ahora, lo que está acá en rojo, ¿sí? Aquí sobra un signo, pero la intención es que se vea lo que voy a mover. El menos 12x va a pasar a este lado, al lado donde está el azul,
a sumar y va a quedar positivo, o sea, va a quedar 4cx. Allí lo vemos. Bien, ya quedó una sola raíz. Vamos a empezar a elevar al cuadrado para deshacernos de la raíz que está a la derecha. Al elevar al cuadrado obtenemos bueno, aquí falta un cuadrado y aquí también. Me disculpan eso. Falta el cuadrado aquí y falta el cuadrado acá. Pero al resolverlo nos queda el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, da 4 por 4, 16, por 2, 32, a cuadrado cx más 16a a la 4. Del otro lado va a quedar 16a cuadrado y lo que está dentro del paréntesis ya está aquí resuelto. Así que multiplicamos 16a cuadrado por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis, aplicando la ley distributiva. Nos queda así. ¿Podemos simplificar algo? Lo que está en azul lo podemos cancelar, porque tienen el mismo signo y tienen el mismo signo y están en lados opuestos. Bueno, ya lo cancelamos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí hay c cuadrado, x cuadrado, no hay más acá, pero está el 16, también tiene x cuadrado. Entonces, vamos a pasar este 16, c cuadrado, x cuadrado, para acá. Y aquí tengo un 16a cuadrado. Ahora, acá hay uno que no tiene x ni y. Este de aquí lo vamos a pasar para el lado de allá. Vamos a ver cómo queda. Entonces, el 16a a la 4 sigue igual. El menos 16 que estaba del otro lado pasa al lado izquierdo con el signo cambiado. Y el que tiene x aquí, el 16c cuadrado x a la 2, pasa como negativo para acá. La intención es factorizar de este lado, del lado derecho, el x cuadrado y del lado izquierdo un a cuadrado o 16 que está repetido. Vamos a ver cómo queda. Aquí está el 16. Factoricé, factor común 16a y nos queda esta expresión. Y del lado derecho también queda una expresión parecida. Ahora, si miran la consideración que está en la primera columna, b cuadrado es igual a a cuadrado menos c cuadrado. Esto que está aquí en color rojo lo podemos reemplazar por la letra o por el valor b cuadrado. Y nos queda así. Bueno, me acabo de dar cuenta de que me sobró un paréntesis. Pero bueno, ignoren eso. Teniendo esto, vamos a ver a dónde nos lleva eso. Aquí tenemos la expresión que teníamos allá. Vamos a dividir todo entre esta última expresión. Todo. Aquí está. Al dividir, he puesto en rojo lo que se va a simplificar. Se va a cancelar el 16, el b cuadrado, en el primer término. En el segundo se va a cancelar 16a cuadrado con el 16a cuadrado del denominador. Y el último, lo que está después del igual, es 1. Así que esto queda de esta forma. Esta es la ecuación canónica de la elipse horizontal, con centro en 0, 0. Recuerden qué información nos da. A es la distancia que hay del vértice, del centro al vértice, o a cada uno de los dos vértices. Y B es la distancia que hay del centro a los vértices secundarios, o sea, los que están en el eje menor. Con esta información, teniendo la ecuación canónica, ya podemos graficarla. Pero además de eso, miren lo siguiente. ¿Cómo calculamos los focos? Pues necesitamos calcular a C. Pero si tenemos A y B, podemos encontrar C.
Sí, recuerden lo que acabo de decir. A es la distancia que hay entre el centro y los vértices. Y B es la distancia que hay desde el centro a los vértices secundarios, que son los que están en el eje menor. Por eso, el tener una ecuación en esta forma nos facilita hacer la gráfica. Bien, vamos a considerar lo siguiente. Y si el centro no es 0, 0, ¿cómo queda la ecuación? Bueno, no es muy difícil, solo que no la hice porque es mucho más larga. Queda x menos k, bueno, aquí es x menos h, disculpen, aquí también, x menos h, más, sobre a cuadrado más y menos k a la 2 sobre b cuadrado, igual a 1. Esta es la elipse horizontal con centro en HK. Repito mi corrección, aquí donde está esta k, la primera es h. Por favor, cuando tomen sus apuntes, escríbanlo con H. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre una elipse horizontal y una elipse vertical? Geométricamente ya lo habíamos dicho. En la vertical, los focos están uno encima del otro. Pero en la ecuación, ¿cómo se identifica? Si la elipse es vertical, la ecuación es muy parecida, pero nos queda de esta forma. Pero ¿cómo sabe uno quién es a cuadrado y quién es b cuadrado? Recuerden que a es el mayor de los números. ¿Por qué a es una hipotenusa? ¿Se acuerdan que lo vimos en una de las consideraciones que hicimos? Si a es mayor, entonces sabremos que cuando el denominador sea mayor, sabremos si es vertical o es horizontal. Es decir, si el número que está mayor, el número mayor está debajo de y, es vertical. Si el número mayor está debajo de x, es horizontal. Esa es la diferencia. No el signo, sino el tamaño del denominador de esta expresión. Y en el caso de que esté en HK, aquí cometí el mismo error, aquí es x menos h al cuadrado y lo demás es lo mismo. El denominador mayor indica si es vertical o es horizontal. En el caso vertical, los focos están uno encima del otro. A es la distancia que hay del centro a los vértices y B es la distancia del centro a los vértices secundarios. Vamos a ver un ejemplo. Considere la ecuación x más 3 al cuadrado sobre 5 más y menos 1 al cuadrado sobre 6 igual a 1. Ubique sus elementos en una gráfica. Bueno, primera cosa a identificar. ¿Cuál es la orientación? Para saber si es horizontal o vertical, debemos mirar los denominadores. Si el denominador mayor está debajo de la x, es horizontal. Si el denominador mayor está debajo de la y, es vertical. En este caso, es vertical, porque el 6 es mayor que el 5. ¿Y quién es A? ¿Y quién es B? Pues no, A no es el 6, es raíz cuadrada de 6. Y B es raíz cuadrada de 5. Veamos. A cuadrado es 6. Entonces A es raíz de 6. En el caso de B, B cuadrado es 5. O sea que B es raíz de 5. ¿Cómo encontramos el valor de C? Bueno, tenemos una expresión que es c cuadrado igual a a cuadrado menos b cuadrado, y eso es 6 menos 5 y eso es 1. Por lo tanto, c es la raíz cuadrada de 1, que es 1. ¿Cuál es el centro? Bueno, el centro sería en este caso, aquí va x menos h. O sea que como viene más, debe ser que este número es negativo, o sea que es menos 3 en x. Y en y, 1. O sea que el centro es menos 3,1. Ya tenemos aquí el centro ubicado en la gráfica. Bueno, ahora encontremos los focos. Los focos, como es vertical, debe estar
encima de la C y debajo de la C, no a los lados, encima y debajo, como es vertical. Entonces, para encontrarlo, tenemos que sumarle al centro, sumarle a la segunda componente el valor de C y restárselo para que nos dé los dos vértices, los dos focos, perdón. Eso es, el primer foco será menos 3,1 y le restamos C, o sea, menos 3,0. Y al segundo será menos 3,1 y le sumo C. Eso me da F2 igual a menos 3,2. Con estos dos focos ya los tenemos ubicados, vamos viendo cómo va a ser esta elipse. Pero para la gráfica necesitamos encontrar los vértices. Los vértices, recuerden que se encuentran con el número A, raíz de 6. Y hacemos el mismo proceso que hicimos para los focos. Le sumamos a la segunda componente el valor de A y se lo restamos. ¿Cuándo es vertical? Cuando es horizontal, lo sumamos y lo restamos a la primera componente. Bueno, aquí está entonces menos 3,1 y le resto A, eso me da menos 3,1 menos raíz de 6, que es el vértice que aparece aquí abajo, y el segundo vértice se le suma, eso nos da 1 más raíz de 6, menos 3,1 menos raíz de 6, que es el que está acá. Ya con eso, ahora podemos saber que ese es el eje mayor, ¿verdad? Los ejes, el eje mayor es ese. Y el eje menor es también en C, buscamos los vértices secundarios y nos da el eje menor, que es este. Ahora la elipse es el que aparece aquí de último. ¿Qué les parece si hacemos otro ejemplo parecido para identificar cómo se haría en el caso de que fuera horizontal? Ejemplo 2. Consideremos esta ecuación y ubique sus elementos en una gráfica. Bueno, esta ecuación está un poco extraña porque no tiene denominador el y-1 al cuadrado. Pero si no tiene, todos sabemos que es 1. Así que el denominador mayor está debajo de x cuadrado, no debajo de la y. Así que esta es una elipse horizontal. Vamos a hacer los mismos pasos que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Qué orientación es? Por lo que acabo de decir, es horizontal. Encontremos A. Tenemos que A cuadrado es el denominador más grande, o sea que es 9. De allí sale que A es 3. Pero ¿por qué no puede ser menos 3? Bueno, recuerden que A es una distancia. Entonces, por eso tomamos solamente la parte positiva. B. ¿Cómo calculamos a B? B cuadrado es el otro denominador, que como no aparece, es 1. Entonces, B también es 1. ¿Cómo encontramos C? Pues tenemos una fórmula. C cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado, y eso da 9 menos 1, que es 8. De allí que C sea raíz cuadrada de 8. El centro. Bueno, el centro, a ver, ¿cuál ven ustedes que es el centro? En el caso de Y, vemos que es 1, pero en X no aparece nada, así que es 0. Entonces C es 0,1. Aquí lo tenemos ya en la gráfica, el centro. Vamos entonces a encontrar los focos. Como es horizontal, los focos van a quedar a la derecha y a la izquierda de C. Para moverlos, la altura, o sea, la segunda componente la dejamos igual. Lo que vamos a sumar y restar es a la primera componente. Entonces, el primer foco será 0 menos C, C minúscula, porque aquí es el número que encontramos. Y eso nos da menos raíz de 8,1. Y para el otro foco, le sumamos C. Eso da raíz de 8,1. Y lo vemos allí en la gráfica. Hacemos lo mismo para los vértices. Los vértices se le suma y se le resta el valor de A.
Y en este caso da menos 3,1 y el otro vértice nos da 3,1. Como ven, queda muy cerca de los focos. Ahora encontremos los ejes. El eje mayor es la unión, el segmento que une B1 con B2. Y para el eje menor buscamos los vértices secundarios que se obtienen sumando a la segunda componente, le sumamos el valor de B y se lo restamos. Eso nos da este segmento. Bueno, ya tenemos aquí este segmento que va de aquí a acá, desde 0 hasta el 2. Y ya podemos hacer la gráfica. Esta es la elipse, una elipse horizontal. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo dice hallar la ecuación de una elipse cuyo centro es el origen. O sea que el centro es 0, 0. Eje mayor sobre el eje X y que pase por los puntos A y B. Noten que nos está diciendo, al decir que el eje mayor está sobre el eje X, indica que es una elipse horizontal. Y como es una elipse horizontal, tiene una ecuación. Es horizontal, entonces la ecuación canónica debe ser de esta forma. O sea, el a cuadrado va debajo del x cuadrado. Entonces, ahora nos falta encontrar quién es a y quién es b. Para eso vamos a reemplazar los puntos que nos dan en a y reemplazamos b, pero en mayúsculas, o sea, las coordenadas. Así que reemplacemos el punto a. Donde está x ponemos 4 y donde está y ponemos 3. Nos da esto. Y esto es para despejar a porque nos interesa despejar a cuadrado. Pasamos este a restar y después hacemos la suma. Para que el a cuadrado quede arriba, hacemos inversión de los dos fraccionarios. Invertimos estos dos fraccionarios, el 16 pasa para abajo, a cuadrado pasa para arriba, y hacemos lo mismo en el otro lado de la igualdad. Cuando a cuadrado quede arriba, el 16 puede pasar a multiplicar. Y nos queda esta ecuación en rojo, que ven aquí. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero reemplazando los valores de B. Reemplazamos el punto B. Donde está X ponemos 6, donde está Y ponemos 2. Nos da esto, ya elevando al cuadrado y resolviendo. Despejemos a cuadrado. Pasemos este a restar, hacemos la suma, invertimos y pasamos a multiplicar. Como ambos son iguales a cuadrado, entre ellos son iguales. Podemos igualarlos y nos da esta nueva ecuación donde la única variable que hay es b cuadrado. Pero entonces observen que podemos cancelar b cuadrado en el numerador. Cancelamos b cuadrado en el numerador y nos queda una ecuación un poco más simple. Ahora multiplicamos en cruz, en x, y nos va a quedar esta igualdad. O sea, el 16 por b cuadrado menos 4 y el 36 por b cuadrado menos 9 nos da esta igualdad. Pasamos la b cuadrado para un lado, lo que tenga b cuadrado, y lo que no tenga pasa para el otro. Y nos queda esta ecuación. Al despejar pasamos el 20 a dividir y eso nos da b cuadrado igual a 13. Si ya tengo b cuadrado, puedo calcular a cuadrado reemplazando en cualquiera de estas dos ecuaciones, que da exactamente lo mismo, que al reemplazarlo obtenemos 52. Con eso ya tenemos la ecuación canónica de esta elipse horizontal. Muy bien, vamos a seguir. Hablemos de la excentricidad. La excentricidad de la elipse se define como el cociente entre C sobre A. Analicemos eso. C es la distancia entre del centro al foco y A es la hipotenusa que vimos allá. Así que por la misma definición siempre es menor C que A. En el caso particular de que C sea 0, los dos focos se encuentran juntos en el centro.
Aquí tengo una animación que quiero mostrarle cómo cambia E al separar los focos. Pero siempre vamos a notar que esa división va a ser menor que 1, porque en la elipse C siempre es menor que A. Veamos. Aquí vemos cómo los focos se van separando y la excentricidad empieza a aumentar. Entre más cerca sean de cero, más redonda o más parecida a una circunferencia es la elipse. Pero a medida que se alejan, a medida que la excentricidad aumenta y se acerca a 1, es más ovalada, ¿sí? Es como más estirada. Ese es el significado geométrico de la excentricidad, ¿sí? Entre más se alejan los focos entre sí, la elipse es más como un ojo cerrado. Entre más juntas están, es como una circunferencia. Y en el caso particular, donde C vale 0, es exactamente una elipse. Miren, perdón, una circunferencia. Aquí la ven. Y en el otro caso, este es el valor más pequeño que tomé y es donde los vértices y los focos están casi iguales. Bien, esa es la excentricidad. Hay algunos problemas que no nos dicen unos datos, pero nos dicen la excentricidad. Entonces usaremos esta relación. E igual a C sobre A. Bien, vamos a hablar de otra cosa. Y es la ecuación general de la elipse. Aquí tenemos un ejercicio, una elipse que está en forma canónica. Noten lo siguiente, esta es una elipse que podemos ver el centro, tiene centro 4,3, A es 5 y B es 3, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? A es 5 y B es 3 y es vertical. Pero ahora quiero ver cómo queda la ecuación general. Voy a multiplicar todo por 225. Ese 225 lo obtuve multiplicando el 9 por el 25. Entonces, es el MCM. Bueno, entonces lo multiplicamos y nos va a quedar así. Eso se puede simplificar. 225 entre 9 nos da 25 y el 225 entre 25 nos da 9. Así que nos va a quedar en una sola línea. Ahora, resolvemos el primer trinomio y el segundo trinomio y nos va a quedar así. Distribuimos, nos va a quedar esta ecuación. Ahora el 400, el 81 y el 225 se suman o se restan, depende de qué lado estén, y nos va a quedar esta ecuación. Lo que está en color rojo. Esta se conoce como ecuación general de la elipse. A pesar de que se ve de una forma más simple, no nos da información sobre cuál es el centro, ni cuál es la orientación, ni nada. Por eso es necesario aprender a llevar de la ecuación general a la ecuación canónica. Aquí en el recuadro que está aquí en gris, hay una observación que debemos tener en cuenta. Tengo la forma general de una ecuación cuadrática, cualquiera. A y C deben tener el mismo signo. No tienen que ser iguales. ¿Sí? En el caso que son iguales, lo más probable es que eso pueda ser una circunferencia. Pero con que tengan el mismo signo es suficiente para identificarla como una elipse. ¿Sí? Vamos a ver si podemos devolvernos cómo ir de la ecuación general a la ecuación canónica. Vamos a utilizar el mismo ejemplo. Aquí tenemos la ecuación general que teníamos allá. Entonces, prestemos mucha atención. Vamos a poner primero lo que tenga X, después lo que tenga Y y los números, o sea, el 256, que pase al otro lado. Aquí lo vemos. Sí. Ahora, noten el paso que hay aquí. A ver, aquí tenemos ya este número. Ahora observen lo siguiente.
entre el 25x cuadrado y el menos 200, voy a factorizar el 25. Saqué factor común y me va a quedar esta expresión. Este espacio lo dejé porque ahí voy a agregar algo para completar un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, lo que tiene Y, que está en color rojo, aquí, también voy a hacer lo mismo. Voy a sacar factor común el 9 y aquí quedó factorizado el 9. Dejo un espacio porque ahí voy a agregar algo para que sea trinomio cuadrado perfecto. Entonces recuerden cómo se completa un trinomio cuadrado perfecto cuando el coeficiente es 1, como está en el caso de lo que está dentro del paréntesis azul. Divido el menos 8 entre 2 y lo elevo al cuadrado. O sea, menos 8 entre 2 da menos 4 al cuadrado, 16. Ese 16 lo sumo aquí. Aquí lo sumé. Pero realmente al sumar 16 estoy sumando 16 por 25. ¿Sí? O sea, este 16 que está multiplicado por 25 es una cantidad mayor, no es solo 16. Así que al agregar el 16 nos queda 16 por 25 y ese queda aquí, 16 por 25. Vamos a hacer un procedimiento parecido, pero con el lado Y. Dividimos, teníamos aquí el menos 6, lo divido entre 2, da 3, lo elevo al cuadrado, da 9. Ese 9 que agrego aquí está multiplicado por el otro 9, eso da 81. Ese es el número que tengo que agregar acá. Bien, ahora teniendo esta ecuación, ya lo que está en color rojo y en color azul son trinomios cuadrados perfectos. Y lo que está en color negro, pues lo puedo resolver a ver cuánto me da. Vamos a seguir. Esto nos da 25, el trinomio cuadrado perfecto da x menos 4 al cuadrado, más 9 por y menos 3 al cuadrado, y esta suma que tengo que resolver. Al final nos da 225, y para que quede en la forma canónica, divido todo entre 225. Nos va a quedar esto, simplificamos y nos queda esta ecuación canónica, que es la misma que teníamos en el ejemplo anterior. Noten que hay que tener mucho cuidado al completar trinomios cuadrado perfecto, sobre todo en esta parte. Cuando agrego algo aquí, no tengo que poner solo el 16, sino el efecto que tiene este 16 multiplicado por el 25 también debe ir acá. Este 9, el efecto que tiene no es solo 9, sino 9 por 9, que es el que va acá. Bueno, tengamos eso en cuenta. Vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo nos dan información para encontrar la ecuación de una elipse. No nos dicen si es horizontal, si es vertical, pero nos dan 4 puntos. Si pensamos en la forma canónica de una ecuación, de una elipse, hay 4 variables, que son el h, el k, el a y el b. Por eso se requieren por lo menos 4 puntos para armar 4 ecuaciones, a menos que sepamos otras cosas, como también hice un ejemplo anterior donde ya sabíamos que era horizontal y que el centro era 0, 0. Ya ahí solamente faltaba A y B. Pero en este caso es conveniente utilizar la forma general. A ver, veamos. Consideremos esta ecuación general. Como ven, aquí falta la A. Podríamos ponerla, pero entonces requeriríamos un punto adicional. Y realmente no es necesario. Podemos resolver este problema con un 1 y con un 1 en x cuadrado. Y si quedan fraccionarios, después multiplicamos por el MCM y nos va a quedar ya el valor de A. En este caso eso no va a pasar. Pero siempre podemos escribir tanto la circunferencia como la elipse y como las otras cónicas con el x cuadrado con un 1. Veamos. Reemplazamos el punto P. Reemplazamos el punto P, que es donde x vale menos 6 y ya vale 4. Revisen si está bien.
Ok, nos da esta ecuación que aparece aquí en rojo. Ahora reemplacemos el punto Q, donde X es menos 8 y Y es 1. Revisen si está bien. Bueno, eso nos da 64 más B menos 8C más D más E igual a 0. Reemplazamos el punto R y al hacerlo repetimos el proceso. Revisen si está bien. Y por último, reemplacemos el punto T. Bueno, aquí me salieron las cosas adelantadas. Reemplacé, nos dio todo esto y acá también me están saliendo otros datos. Ya aquí las que están en color rojo aparecen como un sistema de ecuaciones con 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Es un sistema 4x4. Afortunadamente tiene valores muy fáciles de calcular. Por ejemplo, la ecuación 1 y la 3 se pueden sumar y se cancela la D. La ecuación 2 y 4 la restamos y se cancela la E. Y así le vamos reduciendo el tamaño hasta que por fin encontramos quién es B, quién es C, quién es D y quién es C. Aquí B es 4, C es menos 4, D es menos 8 y E es menos 92, que nos da esta ecuación general. Haciendo el proceso del ejemplo anterior, encontramos la ecuación canónica, que es esta, y como pueden ver en la gráfica, pasa por los 4 puntos. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vamos a poner en práctica intersección de rectas con la elipse. Dice así, considere la elipse x cuadrado más 3y cuadrado más 3x menos 4y menos 3 igual a 0. Encuentre los valores de k para los cuales la recta 5x más 2y más k es igual a 0. Igual a 0 es, primero, o sea, k es el que no se sabe quién es. Pero primero, ¿qué valores debe tomar k para que sea secante a la elipse? O sea, que la corte en dos partes. Segundo, que sea tangente a la elipse. Y tercero, que sea ajena a la elipse, o sea, que no se toque. Bueno, vamos a hacer este problema despejando de la recta, despejando la y la reemplazamos en la ecuación que está arriba, en la elipse. Vamos a ver qué pasa. De la recta despejamos y reemplazamos en la elipse. Entonces, al despejar a y, nos queda así. Y la he puesto aquí más cortico como menos un medio de 5x más k. Es la ecuación estrella. Este y lo vamos a reemplazar en la elipse. Ya es la primera ecuación. Así que aquí está. Tenemos la elipse, que es lo que estaba en azul. Y ahora donde estaba y pusimos lo que está en rojo. Y empezamos a resolver eso. Trinomio cuadrado perfecto. Bueno, aquí solamente lo preparé. Elevé al cuadrado un medio, da un cuarto. Por el 3 da 3 cuartos. Y acá también me deshice menos por menos da más. Da un 2. Porque es 4 medios que es 2. Ahora sí, empecemos a resolver ese trinomio cuadrado perfecto y agrupemos lo que tenga x y lo que no tenga x. Aquí solamente van a quedar dos variables, la x y la k. Cuando quede solo la x, ya veremos qué hacer. Al resolver todo eso, miren lo que obtuvimos. Bueno, todavía se ve como un poco feo, pero ¿qué les parece si multiplicamos todo por 4? ¿Sí? Para que no nos queden fraccionarios. Multipliquemos por 4 y ya nos queda así. Bueno, ahora tenemos una ecuación que la variable que tenemos que encontrar es la x y aparece otra que es la k. ¿Qué le parece si usamos la forma general de una ecuación cuadrática? ¿Sí? Menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Para eso tenemos que saber quién es a, quién es b, quién es c. ¿Están de acuerdo?
Bueno, ahora, esa expresión se conoce como el discriminante. Entonces lo voy a llamar delta y es delta igual a b cuadrado menos 4ac. Y voy a reemplazar todo eso que está allá. 30k más 52 al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto que vemos aquí nos da lo que está en rojo, que es una ecuación cuadrática donde la única variable es la k. Y ahí es donde vamos a empezar a hacer unas consideraciones. A ver, ese discriminante se puede factorizar como vemos aquí en azul. Ahora nos interesa saber en dónde el discriminante es mayor que 0 para saber dónde es secante, igual a 0 para saber dónde es tangente y menor que 0 para saber qué es ajena. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Cuando es mayor que 0 nos dan dos respuestas, o sea que se corta en dos puntos. Cuando es igual a 0 nos da una sola respuesta, porque al reemplazar en la fórmula general la x nos va a dar una sola respuesta, entonces sería tangente. Y cuando nos da negativo, nos da menor que 0, y no hay raíces, así que no se corta. Entonces vamos a resolver esto por un método gráfico que se utiliza en matemáticas generales. Lo vamos a aplicar acá para resolver desigualdades. Entonces, tenemos aquí estas 4 líneas. Los puntos interesantes es donde esto da 0, una línea para cada producto. Aquí está el menos 16, tiene su propia línea. El segundo factor es K más 7. Aquí cometí un error, disculpen, no es X más 7, sino K más 7. Y el tercero es 3K menos 58. Y delta es el producto de esos tres. Entonces, vamos a empezar el análisis. Empecemos con el menos 16. ¿Qué signo tiene? ¿Cambia? Pues no, porque el menos 16 siempre es negativo. Entonces, toda esa línea la voy a poner de color azul. Ese azul es negativo. Ahora, la segunda, aunque recuerden, aquí no es x más 7, sino k más 7. ¿En qué valor da 0? Pues aquí en el menos 7. Si tomo un valor, reemplazo un valor de este lado de la derecha y lo reemplazo acá, por ejemplo el 0, al reemplazar 0 más 7 nos da positivo, o sea que va a dar negativo para el otro lado. Es decir, negativo desde menos infinito hasta el menos 7 y positivo desde el menos 7 en adelante. Ahora, hagamos lo mismo para este último paréntesis. 3K menos 58 da 0 en K igual a 58 tercios, que es este punto que aparece aquí. Si reemplazo el 0 que está a la izquierda, me da negativo, o sea que de aquí hacia atrás da negativo. Y de aquí en adelante da positivo. Bueno, entonces, recuerden, estamos usando el azul cielo como color, como signo negativo. Y el naranja como signo positivo. Entonces vamos a aplicar aquí la ley de los signos en este intervalo entre menos infinito hasta el menos 7. Menos por menos, más por menos, menos. O sea que va a dar menos, desde menos infinito hasta el menos 7 va a dar negativo. Ahora, desde menos 7 hasta el 58 tercios da menos por más, menos, por menos, más. Entonces, en este sector de aquí del medio va a quedar positivo. Y en el otro, menos por más, menos por más, menos. Así que eso nos queda como ven aquí. Entonces, va a dar negativo entre menos infinito y el menos 7 sin incluir el 7. En el menos 7 y en el 58 tercios da 0. Y entre el menos 7, sin incluir el menos 7, hasta el 58 tercios, da positivo. Es decir, con esta última información, la última línea,
tendremos lo siguiente. Es secante si K, o sea, si el discriminante es positivo, o sea, si K está entre menos 7 y 58 tercios. Es tangente si K es exactamente menos 7 o si K es igual a 58 tercios. Y es ajena si K es menor que menos 7 o si K es mayor que 58 tercios. Bien, con esto hemos resuelto estos tres problemas, lo hemos resuelto usando un solo gráfico. Bien, te animo a que sigas practicando, a que sigas viendo cómo resolver más ejercicios sobre elipse. En el libro de texto te dejo allí una guía para que sigas practicando. Eso es todo. Que descansen. Jamendo.com